Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho calor, yo estoy desesperado ya. Hace un mes por ahí que no puedo tomar mate de tanto calor que hace. Y bueno, está muy triste nuestro invierno realmente. Ustedes por ahí capaz les gustan más, si son del norte de Brasil, seguramente les gusta este clima, ¿verdad? A mí no me gusta frío. Es muy aburrido, a mí no me gusta el calor. Yo prefiero siempre que haga frío. Y en este invierno, apenas una semana hizo frío, pues ya no tuvimos más nada de frío, así que está muy aburrido todo. Tengo que tomar agua, no puedo tomar mate. Pero bueno, es bien. Hoy voy a tener que dar mi clase con la camisa afuera, pero no traje mis hilos, entonces es muy peligroso. Bien. Hice un pequeño cambio en el programa, ¿verdad? Teníamos que dar esta clase más adelante, pero todavía no pude terminar la clase de función pulmonar, ¿verdad? Le agregar algunas cosas, entonces por eso cambié el programa y puse esto primero, ¿verdad? Pero no va a afectar en nada realmente, ¿verdad? No son clases que se relacionan necesariamente unas con otras, ¿verdad? Entonces hoy vamos a trabajar un poco lo que es la neumonía adquirida de la comunidad. Bien, y para empezar quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una neumonía, por ejemplo? ¿Me puede responder qué es una neumonía? Es una enfermedad del parenquima pulmonar. Es una enfermedad del parenquima pulmonar Una enfermedad que se caracteriza infecciosa. Una enfermedad infecciosa del parenquima pulmonar, exactamente, ¿verdad? Una inflamación de tejido infecciosa o una enfermedad infecciosa del parenquima pulmonar, ¿verdad? Porque si es de los bronquios va a ser una bronquitis, ¿verdad? O una bronconeumonía en todo caso. Pero cuando hablamos de neumonía, hablamos siempre de una infección del parenquima pulmonar. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la neumonitis? Que la neumonía Exactamente, ¿verdad? La neumonitis es una inflamación del parenquima pulmonar. Puede ser una neumonitis autoinmune, puede ser una neumonitis por hipersensibilidad, puede ser una neumonitis química, por ejemplo, cuando hay aspiración de contenido gástrico, ¿verdad? Varias opciones hay para la neumonitis, que es simplemente inflamatoria, no infecciosa. Y lo último, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía, la neumonía que es una neumonía grave y una neumonía complicada? ¿Son términos diferentes o no? eso no se hace por estratificación. Eso no se hace por estratificación. Y una de las dos se hace por la estratificación, la otra no. Neumonía complicada sería que tenía telactasia o ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente, ¿verdad? Una neumonía grave es justamente, ¿verdad? Se clasifica básicamente según la probabilidad de fallecer que tiene el paciente, ¿verdad? Cuanto más probabilidades de fallecer tiene el paciente, más grave es la neumonía. Y la neumonía complicada es una neumonía que tiene ya algo más que está asociado, ¿verdad? Por ejemplo, un derrame pleural, un empiema, ¿verdad? O alguna otra cosa. Bien. Entonces yo por ejemplo tardé mucho, ¿verdad? Pero cuando estaba en la facultad de repente no entendía también la diferencia entre una neumonía complicada y una neumonía grave, ¿verdad? La neumonía se puede clasificar, como ya dijimos, son procesos infecciosos del parenquima pulmonar y se puede clasificar de muchas formas, ¿verdad? Aunque yo creo que la única forma útil de clasificar realmente es la que se trata del lugar de adquisición, ¿verdad? Que es neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada a los cuidados de la salud, ¿verdad? Porque va a variar la terapéutica, ¿verdad? Van a variar los gérmenes que vamos a sospechar en nuestro paciente con neumonía. Entonces es importante ver de dónde viene el paciente, ¿verdad? Dónde pudo haber adquirido esa neumonía para poder decidir finalmente los métodos diagnósticos y la terapéutica también, ¿sí? Pero también podemos clasificarle por el tipo de afectación, por ejemplo, ¿verdad? Que no sé si tiene mucho sentido, ¿verdad? Una neumonía lobar, una bronconeumonía, una neumonía multilobar, una neumonía bilateral, ¿verdad? Que no, en
realidad nos indica un poquito la gravedad de la neumonía, pero no nos dice mucho más que eso, ¿verdad? Y también podemos clasificarle según el tipo de huésped, ¿verdad? Huésped inmunocompetentes y huéspedes inmunodeprimidos, ¿verdad? Que en realidad cuando ponemos el diagnóstico no ponemos la neumonía en huésped inmunocompetente o inmunocomprometido, ¿verdad? Pero sí, obviamente es importante tener en cuenta los factores de riesgo que tiene nuestro paciente para poder finalmente buscar ciertas etiologías que son ya más infrecuentes, como la micosis, neumocistosis y algunas otras infecciones del parénquima pulmonar que son bastante infrecuentes en los huéspedes inmunocompetentes, ¿verdad? Pero como te digo, no sé si es una clasificación específicamente de la neumonía, sino más bien un factor de riesgo del huésped, ¿verdad? Pero depende de la literatura, van a encontrar a veces así. De cualquier manera, la mayoría de la literatura le dividen en neumonía clínica de la comunidad y neumonías intrahospitalarias o asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? También anteriormente se le dividía en neumonía típica y neumonía atípica, pero ya hoy en día prácticamente no se hace eso, ¿verdad? Sí se habla de gérmenes típicos y atípicos, pero no tanto de neumonía típica y atípica, ¿verdad? Ya no aparece en los libros esa clasificación, ¿sí? La fisiopatología de la neumonía, ¿verdad? Hay que saber que la mayoría de las veces la neumonía se produce por una aspiración del contenido orofaringio. El paciente tiene contenido en las fauces, ¿verdad? En la boca, tiene bacterias que viven ahí y por momentos pueden haber pequeñas broncoaspiraciones, y cuando esas broncoaspiraciones del contenido orofaringio tienen un inóculo bacteriano mayor a lo que pueden, digamos, neutralizar las defensas de las vías aéreas o del parénquima pulmonar, va a producirse finalmente una neumonía, ¿verdad? Por ese desequilibrio. La mayoría de las neumonías en realidad no se transmiten de persona a persona, ¿verdad? No es que yo tengo la neumonía neumocóxica y me voy y le contagio a otra persona de neumonía neumocóxica o de hemófilo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, si fuera así, probablemente todos los médicos estaríamos constantemente infectados con diferentes tipos de neumonía, cosa que obviamente no sucede, ¿verdad? En realidad lo que sucede es que el paciente se termina colonizando por ciertos microorganismos que pueden ir variando, obviamente, de acuerdo a los factores de riesgo de ese paciente. Si está internado, si usa, por ejemplo, ¿cómo se dice? Protectores gástricos, por ejemplo, omeprazol y demás cosas, si usa sonda nasogástrica, todo eso hace que el paciente con más facilidad pueda colonizarse con microorganismos multiresistentes o microorganismos no tan habituales por lo menos, y finalmente terminar desarrollando una neumonía, ¿sí? Aquí podemos ver algunas de las bacterias y otros microorganismos, ¿verdad?, que aparecen más frecuentemente en la neumonía. Este está dividido por el lugar de tratamiento del paciente, ¿verdad? Eso significa pacientes que nosotros decidimos tratarlos de forma ambulatoria o pacientes que decidimos tratarlos en el hospital, ¿sí? ¿Cómo se dice? Obviamente esto depende 100%, o sea, el hecho de que nosotros le tratemos al paciente en el hospital o de forma ambulatoria va a depender prácticamente al 100% de que el paciente tenga o no una neumonía grave o una neumonía con algún tipo de factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay ciertos gérmenes que van a aparecer mucho más frecuentemente en neumonías que sean relativamente graves y otros que van a predominar en las neumonías que van a ser más leves, que van a ser las que finalmente reciban tratamiento ambulatorio. En primer lugar, le vemos al Streptoneumoniae, ¿verdad?, también conocido como neumococo, que es la bacteria más frecuente en todos los ámbitos en pacientes que estén internados, ¿verdad?, o que nosotros le internemos. No estoy hablando de neumonías intrahospitalarias, sino pacientes que reciben tratamiento para su neumonía en el hospital, ¿verdad?, y una neumonía grave, por eso se internan. Va a predominar entonces el neumococo en todo tipo de pacientes, tanto en los pacientes que tienen neumonías no tan graves como en pacientes que tienen ya neumonías que requieran una internación, ¿sí? Lo mismo para el hemófilo influenza, va a estar presente en ambos casos, más o menos
en la misma frecuencia, ¿sí? Pero el Streptoneumoniae es la bacteria más frecuente, casi el 50% de las neumonías están causadas por Streptoneumoniae, ¿sí? Aparece un poquito la legionela también, presente en los dos ámbitos, sobre todo cuando hay epidemias y en pacientes que son relativamente mayores, ¿verdad? Que tienen ya cierta edad, más de 60 años principalmente. Y después vemos ya bacterias que tienen más agresividad, digamos, y que se caracterizan ya por producir neumonías un poquito más graves, que son las bacterias gram negativas, ¿sí? Los bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, y el Staphylo aureus, que van a aparecer, si se dan cuenta, de forma mucho más frecuente dentro del hospital, considerando que en pacientes ambulatorios aparecen muy poco, ¿verdad? Entonces van a ser bacterias que van a predominar ya en las neumonías que sean un poco más graves, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los microorganismos que típicamente le llamábamos atípicos, como Mycoplasma pneumoniae y Clamidiophila pneumoniae, por ejemplo, que van a predominar en estas neumonías de las que hablábamos, que son neumonías relativamente leves, ¿verdad? La Mycoplasma pneumoniae y Clamidiophila pneumoniae, entonces, presentes principalmente en neumonías de tratamiento ambulatorio, o sea, en pacientes que tienen neumonías no muy graves, y particularmente en pacientes jóvenes, ¿verdad? En pacientes que tengan menos de 35 años van a aparecer de forma mucho más frecuente estos gérmenes que son considerados todavía atípicos. Y por último tenemos los virus, que van a constituir más o menos un 20%, 15-20% de los casos de neumonía, según la serie que ustedes lean. Y estos virus también van a predominar en neumonías que sean relativamente leves, ¿verdad? Estos virus, los principales protagonistas van a ser el virus de la influenza A y B, ¿verdad? Que son virus bastante frecuentes que causan epidemias anuales prácticamente, a veces más, a veces menos, pero son los virus que más frecuentemente están asociados a neumonía, ¿verdad? La mayoría de las series son relativamente antiguas, ¿verdad? Seguramente si hiciéramos una serie más actual de pacientes, encontraríamos también participación del COVID, aunque ya hoy en día, por lo menos acá en Paraguay, está bastante en descenso, ¿verdad? Vemos relativamente poco, pero seguramente va a ser un participante importante de alguna serie, ¿verdad? Luego tenemos algunos factores de riesgo, algunas situaciones particulares de los pacientes que se relacionan con cierto tipo de microorganismos, ¿verdad? Particularmente es interesante la asociación de los anaerobios con tres tipos de patologías, ¿verdad? Primero con el alcoholismo, ¿sí? Pacientes que frecuentemente toman cantidades importantes de alcohol y terminan con una alteración del estado de conciencia a causa de la ingesta de alcohol, ¿sí? Aparte, el alcohol también produce relajación del músculo de las vías aéreas, que facilita muchísimo la broncoaspiración de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, frecuentemente terminan broncoaspirando el contenido orofaríngeo y eso está contaminado con anaerobios. Frecuentemente presentan entonces una disminución de la inmunidad y a la vez un riesgo de neumonía por anaerobios, ¿sí? Vamos a tener también que los anaerobios están relacionados a las enfermedades de la boca, ¿verdad? Sea a enfermedades de las encías, caries, ¿verdad? Boca séptica, lo solemos llamar, que son básicamente alteraciones ya de la boca en general, ¿verdad? Infecciones de los dientes y de las encías. También está bastante relacionada a la presencia de anaerobios. Y finalmente las aspiraciones de gran volumen, ¿verdad? Cuando el paciente broncoaspira al vómito, por ejemplo, o cuando tiene una disfagia y traga la comida o broncoaspira su comida, eso frecuentemente también va a dar lugar primero a una neumonitis química y posteriormente a una neumonía por anaerobios, ¿sí? Luego tenemos otras situaciones ya menos frecuentes, ¿verdad? Vemos que en los pacientes inmunodeprimidos, como les había dicho, van apareciendo ya algunos gérmenes, algunas bacterias que ya son más infrecuentes en los pacientes no inmunodeprimidos.
medio, la legionela, nocaria, que está en el limbo entre ser bacteria y ser hongo, leucocitosis en los pacientes con HIV, que también está ahí en el medio entre un hongo y una bacteria, parásito y bacteria, está en el medio, tuberculosis, aspergillus, que son realmente pues, patógenos relativamente infrecuentes, pero que tenemos que tener presentes cuando estemos frente a pacientes que tengan algún tipo de inmunodepresión, ¿sí? Bien. Y otra cosa interesante, ¿verdad?, es la relación también del Staphylococcus con pacientes que tienen influenza, ¿verdad? Cuando hay epidemias de gripe o epidemias de influenza, frecuentemente, relativamente, ¿verdad?, frecuentemente es una forma de decir, no es tampoco algo que se ve todos los días, pero sí hay un riesgo mayor de que estos pacientes que tienen influenza terminen sobreinfectados con estáfilos, ¿sí? Es una bacteria que frecuentemente sobreinfecta a los pacientes que tienen influenza. Bien, ¿y qué síntomas deben llevarnos a nosotros a pensar en una neumonía? ¿Sí? Por un lado vamos a tener los síntomas sistémicos, los síntomas generales, que van a ser la fiebre, el decaimiento del estado general, por ejemplo, que son realmente síntomas que pueden aparecer casi con cualquier patología, ¿verdad? Debilidad, malestar general, etcétera, que no son síntomas necesariamente específicos de neumonía, ¿sí? Por otro lado, tenemos los síntomas respiratorios, ¿verdad?, que pueden ser obviamente variables, no todos van a estar presentes al mismo tiempo. Los más frecuentes son la tos y la expectoración, dependiendo de la afectación que tenga el paciente y la tolerancia que tenga. Va a tener, por ejemplo, disnea, ¿verdad?, dependiendo de qué reserva tenga para poder mantener bien su oxigenación. Dolor torácico, dolor pleurítico, cuando ya haya alguna afectación muy cercana a la pared torácica, también puede aparecer un poco de dolor, ¿sí? Y por último, lo más interesante, ¿verdad?, entre comillas, lo más interesante, en los ancianos, ¿verdad?, que aparece ya una manifestación distinta, ¿verdad? Ellos de repente no tienen tanta fiebre, no tienen tantos síntomas respiratorios, ¿sí? Pero suelen manifestarse con inapetencia, debilidad, el paciente no quiere tomar agua, rechaza la comida y finalmente terminan normalmente deshidratándose y viniendo a la consulta, ¿verdad? Entonces, a veces alteración del estado de conciencia. Entonces hay que tener en cuenta que cuando vemos un paciente anciano que sin un motivo aparente, sin tener una ACV, sin tener una focalidad neurológica, termina con una alteración de conciencia, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de neumonías e infecciones urinarias, ¿verdad?, que son las infecciones más frecuentes y que en estos pacientes suelen presentarse también, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esas posibilidades cuando analizamos el tipo de pacientes que normalmente vienen a la consulta y solamente nos cuentan sobre su decaimiento, ¿verdad? A veces son pacientes que no son muy colaboradores, que no hablan mucho, no interactúan mucho, ¿verdad? Entonces tampoco manifiestan demasiado sus síntomas y dependemos mucho de lo que nos cuentan los familiares, ¿verdad? Lo que ellos nos cuentan a veces es simplemente que el paciente no come, que el paciente no toma su medicamento, no colabora, o que se quedó dormido y que no se está despertando hace unas horas, ¿verdad? Entonces hay que sospechar siempre de infecciones en estos casos, ¿sí? Si usted quiere preguntar algo, levante la mano y no hay problema con eso. Sí. Com a sua experiência, Sí. o senhor, quando vê um paciente, quando o senhor olha, o que faz o senhor a pensar em neumonia? Cuando yo le veo a un paciente y lo primero es pensar, siempre tenés que pensar en los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿verdad? Eso en primer lugar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Lo que me pasa frecuentemente en IPS. Me vienen pacientes a consultar a la guardia, ¿verdad? Y los de urgencias a un paciente, por ejemplo, de 23, 24 años
le piden radiografía, tomografía, todo le piden, y un paciente que tiene tos, catarro y fiebre, ¿verdad? Y es medio lógico que un paciente que tiene 23 años, medio difícil que tenga neumonía, para no decir imposible, pero salvo que tenga alguna inmunodepresión, no va a tener neumonía, ¿verdad? Es mucho más probable que sea una influenza, una enfermedad viral, y es muy simpático porque le piden un montón de estudios para descartar neumonía cuando le piden hisopado para influenza, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, yo no pienso en neumonía. Obviamente, si veo que está muy disnéico, que tiene crepitantes, voy a investigar la posibilidad, pero en general, no. Pero en un paciente que tiene ya más de 60 años, más 50, 60 años, algún factor de riesgo, y sobre todo cuando las ocultar crepitantes, siempre descarto neumonía, ¿verdad? Es muy frecuente ocultarle crepitantes a los pacientes ya de cierta edad, o porque tienen insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando oculto crepitantes, sí o sí radiografía, nunca le dejo sin radiografía a esos pacientes, ¿verdad? Porque es probable, ¿verdad? Y como le digo, esto de los ancianos, por ejemplo, súper frecuente, ¿verdad? Prácticamente uno por varios te viene que está con decaimiento, que no está comiendo y demás cosas. Sí o sí, radiografía y estudio de orina, ¿verdad? A todos esos pacientes porque es súper frecuente, ¿verdad? Eso es quizás lo más frecuente entre todos. Pero sí, ¿verdad? Eso es algo que también les quiero hablar, ¿verdad? Siempre piensen en la posibilidad de que el hecho de que un paciente tenga tos, catarro y que tenga fiebre al mismo tiempo no quiere decir que tenga neumonía. La bronquitis puede dar tos, catarro y fiebre, la influenza puede dar tos, catarro y fiebre, el COVID puede dar tos, catarro y fiebre, y eso no quiere decir que el paciente tenga neumonía. No es que uno tiene tos, catarro y fiebre, que tiene que tener neumonía y le damos ya levofloxacina, ¿verdad? Eso es algo que justamente quiero que les quede claro y vamos a ir hablando de eso durante la clase porque veo que es una práctica frecuente, ¿verdad? No todo lo que causa síntomas respiratorios y fiebre quiere decir que es una neumonía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿La parasitaria tiene alguna diferencia clínica? La parasitaria, ¿La neumonía parasitaria? prácticamente no hay neumonía parasitaria. O sea, no, parásito, porque si necesito un parásito se me ocurre el síndrome de Leffler, ¿verdad? Y después casi nada, ¿verdad? Después están los que son hongos, ¿verdad? Sí, son más, los hongos en general, casi todos, son bastante más parecidos a la tuberculosis que a la neumonía típica, ¿verdad? Causan cavitación, síntomas subagudos, ¿verdad? 20, 30 días de síntomas por lo menos, fiebre, de pérdida de peso, etc. La que es más, digamos, la que está más diferenciada entre los hongos es la aspergilosis, pero la aspergilosis prácticamente solamente aparece en pacientes con neutropenia. O sea, que si no tiene neutropenia el paciente, muy difícil pensar en la posibilidad de aspergilosis, ¿verdad? Ese sí tiene un curso clínico que a veces puede ser más rápido, pero como te digo, el paciente tiene que estar neutropénico, son pacientes que tienen linfoma, leucemia, que hacen una quimio muy fuerte, ¿verdad? Tienen así una neutropenia de un mes de evolución y ahí, ¿verdad? Creo que lo mínimo que se pide no es que tenga mínimo 10 días de neutropenia, sin menos de 200 neutróficos, y ahí recién pueden desarrollar aspergilosis. Pero parásitos para la neumonía casi no hay, como te digo, el síndrome de Leffler, que es de los helmintos, ¿verdad? Pero después casi no hay ninguno que afecte, ¿verdad? Prácticamente. Ya creo que no nombran prácticamente en la serie, ¿verdad? No aparecen los. Bien. Bueno, el cuadro clínico no siempre es típico, como le dije, no va a ser lo mismo un paciente joven que no tenga comorbilidades, que de repente puede tener una clínica más florida, puede tener fiebre, puede tener a veces línea, puede tener un malestar general muy importante, ¿verdad? A veces inclusive tiene una tolerancia relativamente mayor y tarda más tiempo en desarrollarse un cuadro sugerente de neumonía, ¿verdad? En pacientes inmunocompetentes no es lo mismo que en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Los inmunocompetentes tienen una reacción mucho más importante en la parte inflamatoria, en cambio los inmunocomprometidos pueden avanzar mucho más rápido, ¿verdad? O sea, no hay una neumonía, ¿verdad? Sino que hay pacientes con neumonías y todos los pacientes, dependiendo de su edad, dependiendo de sus factores de riesgo, dependiendo del germen que hayan contraído, van a desarrollar un cuadro clínico diferente. O sea, no esperen siempre encontrar un paciente que viene con tos, disnea, expectoración y que tenga crepitante y que tenga todo como dice el libro, ¿verdad? A veces pueden haber otras cosas y tenemos que sospechar en esa posibilidad, ¿verdad?
Hablando de eso, justamente un caso que vi hace 2 semanas más o menos, ¿verdad? Un paciente que tenía, creo que 63, 64 años, ¿verdad? Él trabajaba en un lugar con un horno, ¿verdad? Donde quemaban madera, no sé para qué era, ¿verdad? Pero lo que sí que quemaban mucha madera en el horno, ¿verdad? Él siempre trabajó ahí hace mucho tiempo, ¿verdad? No es que ahora nomás se fue al trabajo ni nada, ¿verdad? Y él estuvo el lunes, ¿verdad? Segunda-feira, estuvo quemando madera. Y bueno, se puso al humo, pero siempre él hacía lo mismo, ¿verdad? Después él salió de ahí, se sintió mal, como que le bajó la presión, ¿verdad? No, estaba medio lánguido, sí, decaimiento del estado general, empezó a tener un poquito de tos, ¿verdad? Y se sintió muy mal, pero después de llevarlo a su casa, medio que mejoró un poco, tuvo fiebre esa noche, creo que una vez. Después el día siguiente ya estaba mejor, pero seguía todavía con tos. Y se fueron a consultar y una otra le pidió una radiografía y tenía una condensación lobar, ¿verdad? Pero ese paciente, por ejemplo, uno le hacía su interrogatorio y el paciente y los familiares decían que ellos pensaban que fue porque tuvo una exposición al humo nomás, ¿verdad? Que fue solamente eso y nada más. Y el paciente tenía un cuadro clínico típico, o sea, parecía que fue súbitamente que empezó el cuadro clínico. El paciente estaba trabajando normalmente, trabajó hasta la tarde, su horario normal, y recién cuando iba a salir, el paciente empezó a tener esos síntomas de decaimiento del estado general y fue tipo temporal, y después se le pasó de vuelta, ¿verdad? Entonces, no todo y ese tenía una condensación lobar así, pero grande era su neumonía, bastante grande, ¿verdad? Cuando le hizo su laboratorio tenía, creo que 190 de PCR y tenía más de 15.000 blancos tenía el paciente, ¿verdad? O sea, era una neumonía bien fuerte, ¿verdad? En cuanto a la reacción inflamatoria. Pero bueno, su historia nada que ver, ¿verdad? O sea, si vos te ibas solamente por la historia, por ahí no te iba a cerrar tanto el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta que a veces también tenemos el problema de que los pacientes no saben referir sus síntomas o no se dan cuenta. Acá en Paraguay no tenemos muchísimos problemas por dos cosas, ¿verdad? Primero que a la gente no le gusta mucho hablar, ¿verdad? A ver si tienen vergüenza de hablar, entonces como que no te quieren no contar todo, o algunos piensan que no es importante y no te dicen algunas cosas. Y bueno, y tenemos el otro problema de que mucha gente habla guaraní, ¿verdad? Entonces, si vos le preguntas en español, a veces no entienden bien lo que vos le decís, tampoco saben bien cómo decirte, no saben elegir las palabras, entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Así que no siempre esperen que el paciente tenga un cuadro clínico típico. Muchísimas veces la neumonía es una de las infecciones más frecuentes en el mundo, ¿verdad? Una de las infecciones que más mata también en pacientes de menos de 5 años y más de 65 años. Así que no esperen encontrar siempre un cuadro típico, ¿sí? Piensen en neumonía siempre. Siempre que vean pacientes con síntomas respiratorios, con un recaimiento, piensen en la posibilidad de neumonía, ¿verdad? Que no se les escape esa idea, ¿verdad? Bien. Es lo que les quería decir, ¿verdad? El diagnóstico de neumonía se basa en una triada, ¿verdad? O sea, necesitamos 3 cosas y necesariamente necesitamos 3 cosas para el diagnóstico de neumonía, ¿sí? Son obviamente los síntomas, ¿verdad? Que puede ser la fiebre o algo equivalente de la fiebre, síntomas respiratorios, sea tos, sea catarro, sea disnea, etcétera, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Anormalidades radiológicas compatibles, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer nuestra famosa triada propedéutica donde hacemos la anamnesis, hacemos el examen físico y obviamente ambas cosas son aproximadamente coincidentes con un cuadro de neumonía, pero también tenemos que pedir una radiografía, ¿sí? No existe neumonía, ustedes mismos dijeron, ¿verdad? Que la neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar. Entonces, no existe ninguna neumonía en el mundo que se pueda diagnosticar sin radiografía, ¿verdad? Obviamente yo puedo sospechar mucho y todo lo demás, ¿verdad? Pero no vayan a decirle al paciente que tiene una radiografía normal que tiene neumonía. No existe neumonía con radiografía normal, no existe. Si tiene fiebre, tos, catarro, decaimiento, puede tener disnea inclusive y no tiene ninguna alteración radiológica, el paciente tiene una bronquitis. Punto. Sencillo.
no existe neumonía sin alteración radiográfica. Y puedo ser muy propio con ese tema, ¿verdad? Pero todo el tiempo me llegan pacientes derivados del clínico, del emergentólogo, del médico de familia, etc. Y el paciente viene, ¿verdad? Y tiene 30 años, por ejemplo, y te dice, sí, doctor, yo ya tuve 3 neumonías. Un paciente que tiene 30 años tuvo 3 neumonías. Tiene HIV, tiene leucemia, algún problema tiene, pero ningún paciente común y corriente, sano, de 30 años tiene 3 neumonías en su vida. Jamás en la vida puede tener 3 neumonías. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el médico general, ¿verdad? Sea cual sea de los que le nombré, inclusive otros también, le dice que tiene neumonía. Agarra al paciente, viene con fiebre, tos, catarro, etc. Y tiene leucocitosis, hay 13.000 de leucocitos. Ah, no, este es neumonía, ¿verdad? Le hacen la radiografía, sale normal, igual lo mandan neumonía. Y todo el tiempo viene el paciente por eso. Y al paciente le impacta mucho el diagnóstico. La neumonía es un diagnóstico que a la gente le preocupa bastante, ¿verdad? Entonces, el hecho que ustedes le digan al paciente que tiene neumonía tiene una implicancia, digamos, psicológica importante para él. Así que cuiden lo que le dicen al paciente, ¿sí? Y no le digan que tiene neumonía cuando realmente no tiene. Díganle bien nomás que tiene bronquitis o lo que sea, pero neumonía no es si no tiene alteración radiográfica. Y a veces sí que veo pacientes que vienen que se le hizo radiografía, que como se le hizo tomografía inclusive, igual nomás le dan levofloxacina, ¿verdad? ¿Para qué le dan levofloxacina a un paciente que no tiene alteración ni siquiera por tomografía? O sea, imagínense, algo que seguramente ustedes, quizás si tienen contacto, ahora que ya son médicos, probablemente ven frecuentemente, es que nosotros los médicos, ¿verdad? O colegas nuestros, se quejan de los pacientes, ¿verdad? Mira, el paciente diabético, hipertenso, que no se cuida, que come sal, que come azúcar, no sé qué, que no viene a la consulta, y después cuando venga y esté mal va a decir que es negligencia médica, ¿verdad? O mira, el paciente que no le trajeron, estaba en su casa, tenía 5 días de fiebre, cuando le trajeron ya no pudimos hacer nada, y después dicen que es negligencia médica, ¿verdad? O sea, siempre los médicos nos quejamos por eso, ¿verdad? Pero yo, muy pocos médicos, para no decir casi ninguno, veo que pone, sí, la verdad es que tenemos que hacer una autocrítica sobre cómo usamos los antibióticos, ¿verdad? Tenemos que pensar, nosotros lo estamos haciendo en nuestra parte, ¿verdad? Yo veo un tubo de drenaje pleural que no tiene que ser indicado, se le pone tubo a los pacientes que no necesitan tubo, se le pone antibiótico a los pacientes que no necesitan antibióticos, y ningún médico dice nada sobre eso. Ah, pero los pacientes son los peores, como los pacientes no son los peores del mundo, ¿verdad? Pero nosotros mismos tenemos que hacer una autocrítica sobre lo mal que manejamos a nuestros pacientes y lo al pedo que usamos antibióticos, porque realmente usamos antibióticos para cualquier cosa y más del 50% de la indicación de antibióticos no deberían estar ahí probablemente, ¿verdad? Entonces, tengan siempre eso en cuenta, ¿verdad? Traten de manejar bien a sus pacientes y no le den antibióticos cuando no necesitan y menos si no tienen alteraciones radiográficas, ¿sí? Bien, y laboratorialmente, ¿qué podemos encontrar entonces en la neumonía? Podemos encontrar, por ejemplo, leucocitosis con una desviación a la izquierda, o sea, una leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Podemos también encontrar anemia, ¿verdad? Podemos encontrar algunas alteraciones asociadas, un paciente que está con una anemia, un paciente que está con una plaquetopenia, un paciente que tiene una visitopenia, una pancitopenia, que nos puede hacer pensar también en algún tipo de inmunosupresión, ¿verdad? Nos puede ir guiando un poquito a alguna otra patología asociada, ¿verdad? El perfil renal, que siempre es importante, los pacientes con neumonía frecuentemente acuden deshidratados a la consulta. Muchos de estos pacientes tienen fiebre, respiran más rápido de lo normal y eso hace que no se alimentan bien, ¿verdad? Y eso finalmente termina desembocando en eventualmente una alteración del perfil renal. El perfil hepático, que siempre puede ayudar también a descubrir algún tipo de anormalidad, ¿verdad? Y finalmente los marcadores de inflamación aguda, que son la PCR, ¿verdad? La proteína C reactiva y la procalcitonina, si es que estaba disponible, ¿verdad? La proteína C reactiva es un marcador, ¿sí? Una proteína que se produce en el hígado y que es relativamente inespecífica. Ante cualquier infección que yo tenga, sea viral, sea bacteriana, ¿verdad? O inclusive si tengo algún tipo de lesión que no sea infecciosa, ¿verdad? Por ejemplo, una fractura, a veces inclusive un golpe muy importante,
se puede elevar la proteína C reactiva, ¿verdad? O sea, es un marcador muy poco específico, ¿verdad? No puedo yo decir que solamente porque tiene PCR elevada, el paciente necesariamente tiene algún tipo de infección, ¿verdad? O inclusive que sea bacteriana esa infección, ¿verdad? Tiene un pico relativamente tardío, o sea, más o menos tarda unas 48 horas en hacer su pico, ¿verdad? No es que se eleva ya de entrada muy rápidamente, ¿verdad? Y es bastante útil para verificar la respuesta terapéutica del paciente, ¿verdad? Normalmente, para que nosotros podamos decir que el paciente está respondiendo así bien favorablemente al antibiótico, la PCR tiene que disminuir a la mitad en las primeras 48 horas, ¿verdad? Entonces, el primer control le hago al ingreso y el segundo control le hago 2 días después y debería encontrar ya una mejoría importante de la proteína C reactiva si es que el paciente va a evolucionar finalmente de forma favorable, ¿sí? Por otro lado, la procalcitonina, ¿verdad? Es una proteína también, ¿sí? Que se eleva mucho más rápido, ¿verdad? En las primeras 3 a 5 horas ya está elevada, ¿verdad? Hace un pico bastante rápido, pero es un estudio relativamente caro, no se consigue de forma fácil, ¿verdad? La mayoría de los lugares, los seguros médicos, inclusive la salud pública, no cubren la proca, así que no solemos hacer mucho, ¿verdad? Y es bastante útil para documentar también la respuesta terapéutica, pero es muy específica de procesos bacterianos, ¿verdad? O sea, una proca no se va a elevar cuando el paciente tenga un proceso viral, por ejemplo. Entonces, para lo que más usamos normalmente, ¿verdad? Más que para pronóstico necesariamente, es para diferenciar, ¿verdad? Cuando tenemos alguna duda de si un paciente está con una infección bacteriana o no, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que el paciente está con un COVID positivo, ¿verdad? Y tiene una condensación importante en la parte pulmonar, pero no se llega a distinguir del todo si es solamente COVID o si hay algo bacteriano asociado. En ese caso, pedimos procalcitonina también, ¿verdad? Sobre todo se usa en pacientes que están en UTI, ¿verdad? Que ya tienen una complejidad mayor, ¿verdad? Y se necesita a veces decidir un poquito con más especificidad lo que es una infección bacteriana o no, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes es un poco más útil, ¿verdad? Entonces, la PCR no diferencia infecciones virales de infecciones bacterianas, pero en cambio la procalcitonina sí, ¿verdad? Y estos marcadores, si se fijan en la última línea, ¿verdad? Estos marcadores son bastante más útiles que la fiebre o que la leucocitosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto último, ¿verdad? Que así como le dije, muchas veces vamos a ver pacientes con bronquitis que tengan leucocitosis, que tengan fiebre, pero que no necesariamente tienen una neumonía. En cambio, si veo un paciente que tiene fiebre, tos, catarro, independientemente de su radiografía, ¿verdad? Ponerle que no tenemos radiografía en ese momento, ¿verdad? Pero le hacemos una PCR y la PCR nos sale ahí 90 para arriba, ¿verdad? Podemos sospechar seriamente que ese paciente no tiene tan buen pronóstico y quizás sea lo mejor hacer una cobertura con antibióticos, ¿verdad? En cambio, si tiene leucocitosis, tiene fiebre y demás, pero tiene una PCR de 5, ¿verdad? Es bastante improbable que el paciente tenga algo realmente importante, ¿verdad? Entonces, para evaluar la respuesta terapéutica y para decidir qué hacer con el paciente, ¿verdad? Para hacer un pronóstico inicial del paciente, es bastante más útil usar estos marcadores, ¿verdad? Tanto la PCR como la proca, ¿verdad? Que guiarnos solamente por la leucocitosis o solamente por la fiebre, ¿sí? Sí. Eso que dijiste sería igual también en otras patologías. Y mira, yo te voy a decir la verdad, siempre que yo veo a un paciente que tiene leucocitosis, sea lo que sea que tenga el paciente, tiene leucocitosis, pero no tiene PCR elevada, yo pienso seriamente que no tiene una infección del paciente, ¿verdad? Muchas veces pasa eso en los pacientes internados, ¿verdad? Eso es que viene el paciente tiene leucocitosis, ¿verdad? Pero leucocitosis se puede dar el infarto agudo miocardio, por ejemplo, ¿verdad? Hay un montón de patologías, a veces el paciente tiene una gastroenteritis aguda y te levanta blanco, por ejemplo, ¿verdad? Que una gastroenteritis aguda que puede pasar en 24 horas, ¿verdad? Te levanta blanco, pero PCR es normal. Entonces, yo me guío bastante, ¿verdad? Si hay una correlación entre
registro de los leucocitos y la PCR, genial, ¿verdad? Ahí piensa en la posibilidad de una infección. Ahora, si solamente los leucocitos negativos ahí la PCR no, dudo seriamente, ¿verdad? Creo que es más un artefacto, ¿verdad? O una laboratoritis que específicamente una infección. Yo uso muchísimo eso en todas las patologías, ¿verdad? Me guío mucho por la PCR. Mas, doutor, a PCR, nesse caso, uma PCR sem um raio-x, o senhor falou que entraria com antibiótico. Essa antibiótico terapia seria profilático ou já o tratamento? Porque a PCR ela é volátil. Ela pode levar em várias outras patologias. Totalmente, ¿verdad? Pero, mira, realmente no es, por ejemplo, a una bronquitis no es lo ideal tratarle con antibióticos, ¿verdad? Pero cuando tiene una PCR relativamente te va a quitar en el medio, ¿verdad? Entre algo profiláctico y algo de tratamiento. No te diría que ni profiláctico ni tratamiento, tratando de cubrir un poquito, ¿verdad? Depende mucho también del lugar donde esté el paciente. Hay veces que el paciente vos sabés que puede volver a consultar y hay veces que vos sabés que va a ser difícil que vuelva al paciente, ¿verdad? Entonces a veces lo mejor es hacer una buena cobertura nomás ya para asegurar. Pero cuando hago eso, por ejemplo, generalmente cubro con antibióticos leves nomás. Por ejemplo, acitromicina, que es un antibiótico que más o menos un caramelo más o menos acá, ¿verdad? Porque tiene 30% de resistencia, no es algo que se usa mucho. Porque nesse caso, aí antes o senhor comentou o seguinte, tem colegas que se excedem e acabam aplicando já um antibiótico sem ser. Então, no caso, estão errando por excesso. Exactamente. Né? E errar por não aplicar, qual que é o pior no caso? A pessoa aplicou o antibiótico e não era uma pneumonia. Eu não apliquei o antibiótico e era uma pneumonia. Nesse caso, o senhor se baseou pela PCR e a leucocitose sem o raio-x para poder avaliar que realmente tinha um. Claro, te puedes guiar por eso, te puedes guiar, puedes decir que la bronquitis ya era, si era una bronquitis, ya era una bronquitis relativamente importante, ¿verdad? Y, pues, normalmente la bronquitis te va a levantar demasiado, 24, te va a levantar a reventar, pero si está ahí medio alto, por arriba de 50, yo le daría antibiótico, pero tampoco hace falta darle una bomba, ¿verdad? Como Leo, la gente todo le da Leo, directo nomás, Leo para todo el mundo, ¿verdad? Y no funciona así, tenés citro, tenés moxi, tenés muchos escalones terapéuticos para ir subiendo. Yo, por ejemplo, cuando sospecho de una bronquitis nomás, siempre le doy acitro, ¿verdad? Yo no uso nada que no sea acitro en la bronquitis. A veces en algunos pacientes uso amoxi, hasta ahí. Pero leo a una bronquitis nunca, ni loco. En la neumonía luego muy pocas veces uso, solamente cuando pienso que el paciente no va a venir más o que no le voy a ver de vuelta, ahí normalmente uso leo, porque no. Porque, como te digo, yo lo que valoro siempre es el tema de la resistencia antibiótica y la citro, tanto en Paraguay como en Brasil, tiene una resistencia de más o menos 30% ya, o sea, eso ya es irreversible. Entonces, cuando lo estás usando, cierto, por ahí que está generando un poco más de resistencia, pero ya es un antibiótico que tiene una resistencia bastante elevada. En cualquier momento vamos a dejar de usar por su nivel de resistencia. En cambio, si vos le estás dando leo a cualquier cosa que te pasa por el frente, estás gastando una mejor arma terapéutica, ¿verdad? El antibiótico más fuerte que hay por vía oral, estás usando sin necesidad y finalmente nos vamos a quedar sin arma en algún momento, ¿verdad? Esa es la idea, tratar de no gastar todo lo que tenemos de entrada, ¿verdad? Bien, esto fue de lo que le dije, ¿verdad? Anamnesis, examen físico, radiografía de tórax, acá en el medio de todo está la neumonía, ¿verdad? Por fuera de esto no hay neumonía, sí tiene que estar todo presente al mismo tiempo normalmente, ¿verdad? Y sobre todo la radiografía de tórax, para que podamos certificar el diagnóstico de neumonía, ¿verdad? Podemos sospechar fuera de eso, pero para poder certificar siempre tenemos que tener una radiografía de tórax con una alteración radiológica, ¿verdad? Para poder estar 100% seguros de la neumonía, ¿sí? Bien, la semiología no le voy a hablar mucho, ¿verdad? Ya ustedes conocen una disminución de la pasividad torácica, ¿verdad? Pueden haber vibraciones vocales aumentadas, puede haber rapidez a la percusión, puede haber pectoriloquia áfona, por ejemplo, ¿verdad? Un montón de signos y síntomas, puede haber sobretubario, puede haber crepitantes, ya que ustedes conocen bien de esa parte, ¿verdad? Así que no vamos a detenernos mucho a hablar de todo esto. Bien, la radiografía de tórax, ahora vamos a entrar ya en los métodos diagnósticos específicamente. La radiografía de tórax tiene muchas utilidades, ¿sí? Nos sirven tanto para el diagnóstico, ¿verdad? Para poder confirmar nuestro diagnóstico.
a veces nos sirve un poco para sospechar la etiología, ¿verdad? Podemos ver una cavitación y pensar en tuberculosis, podemos ver una neumonía lobar y pensar en un tipo de microorganismo, aunque eso es relativamente infrecuente, ¿verdad? Más nos va a ayudar para guiar patologías muy específicas como tuberculosis, micosis, ¿verdad? Quizás algunos gérmenes un poco no tan frecuentes, ¿verdad? Pero es relativamente difícil conocer la etiología mediante una radiografía de tórax, ¿verdad? Nos va a poder ayudar a conocer algunos procesos asociados, por ejemplo, una cardiomegalia, por ejemplo, un derrame pleural, por ejemplo, una cicatriz de tuberculosis anterior, ¿verdad? Otro tipo de afectación, ¿verdad? Que haya tenido el paciente anteriormente y que, bueno, que podamos ver también en la radiografía, ¿sí? Nos va a ayudar a valorar un poco las complicaciones, ¿verdad? Ver si hay algún tipo de derrame pleural, sobre todo, ¿verdad? Que es la complicación más frecuente de las neumonías, ¿sí? También nos va a dar una idea de la gravedad, obviamente, cuanto más porcentaje de pulmón, ¿verdad? Cuanto más partes del pulmón estén afectadas, ¿verdad? Si una neumonía lobar, una neumonía multilobar o inclusive una neumonía bilateral, nos va a dar una idea de que evidentemente es más grave la neumonía, ¿verdad? A más porción de pulmón afecto, significa que la neumonía es más grave necesariamente, ¿sí? Y por último nos va a ayudar un poquito el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Lo que le decía, tengo un paciente con tos, catarro, fiebre, y pienso que es neumonía, le pido la radiografía, es normal, bueno, entonces no es neumonía, es bronquitis, ¿verdad? O es una agudización del EPOC, por ejemplo, básicamente, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo, etcétera. Nos va a ayudar un poquito a hacer ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? Sí. No sale nada de radiografía, como se pasa a matar. Depende de qué nivel de sospecha tenemos. Ya depende de eso, sí, por ejemplo. Hay pacientes, por ejemplo, los que yo no sospecho que le pido al paciente la radiografía para que se tranquilice el paciente, ¿verdad? Puede ocultar al paciente la ocultar normal, tiene una tos, un catarro, a veces no tiene crepitante, un paciente joven, tranqui, no tuvo fiebre, le pedí la radiografía para de onda nomás, ¿verdad? Ahora vos ves una paciente que, no sé, una paciente añosa, ¿verdad? Que está con disnea, que no le ocultaba sin nada muy específico, medio un murmullo vesicular rudo nomás. Su radiografía no te dice mucho, pero te está dudando todavía, pasas al ataque, ¿verdad? Depende mucho de tu grado de sospecha clínica. Ahí famoso, ¿viste? No sé si te llegaron a darse en alguna materia, nosotros parece que vimos en medicina familiar por ahí, no sé, no, pero ¿viste ese famoso, la sospecha pretest, ¿verdad? Depende mucho de eso. ¿Cuánto vos realmente sospechás que tiene neumonía la paciente, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tiene que son inmunodeprimidos, ¿verdad? Que tienen VIH o que tienen patologías reumatoideas, ¿verdad? Y toman algún tipo de medicamento inmunosupresor, a eso a veces le pido directamente sangre allá, ¿verdad? Porque tengo que asegurarme sí o sí que no tenga nada, ¿verdad? Porque si tiene, tengo que cubrirle el hielo, ¿verdad? Entonces, depende mucho de los factores de riesgo del paciente y de tu sospecha clínica, ¿verdad? ¿Cuánto realmente pensás que es la posibilidad de que tenga neumonía el paciente, ¿verdad? O a veces le dan la radiografía y después de 2 días, si sí, igual o peor, lo que sea, ahí te vas a una tomografía. También es una posibilidad, ¿verdad? No hace falta hacer todo en la misma consulta necesariamente, ¿verdad? Y en qué momento le vamos a pedir radiografía a estos pacientes, ¿verdad? Vamos a pedirle una radiografía para diagnosticar al inicio, ¿verdad? Siempre, obviamente. Si es que el paciente tiene una mala evolución clínica, el paciente no está mejorando, el paciente continúa con dificultad para respirar, continúa febril, continúa con rangos elevados, etc., podemos solicitar una radiografía para control a las 48-72 horas. ¿Verdad? Si no hay mejoría, o por lo menos no la mejoría clínica que nosotros esperamos, podemos pedir una nueva radiografía. Solamente en ese caso, ¿sí? No a todos los pacientes le vamos a pedir radiografías de control, ¿sí? Y podemos solicitar una radiografía para confirmar la curación a las 4 a 6 semanas, ¿verdad? O sea, más o menos un mes después del alta del paciente podemos pedir la radiografía, ¿sí? Eso sobre todo si es que sospechamos que había algo más, ¿verdad? Hay veces que en radiografía de repente no tanto, ¿verdad? Pero en tomografía pasa mucho, ¿verdad? A veces vemos un paciente que de repente la neumonía tiene medio que un aspecto no tan típico, ¿verdad? O hay una parte de la neumonía que se ve en
tomos que se ven medio raras, ¿verdad? Entonces a veces le pedimos otra vez otra nueva tomografía o radiografía para poder diferenciar, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una patología, ¿cómo se dice? Intersticial, ¿verdad? O por ejemplo, un paciente en el que estamos sospechando un tumor, a veces los tumores o las patologías intersticiales están un poquito enmascaradas por la neumonía, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un proceso agudo, no es fácil ver otras lesiones, ¿verdad? No es fácil distinguir qué es neumonía y qué es exclusivamente la patología del paciente. Entonces, en esos casos podemos pedir también una radiografía para confirmar la curación, ¿sí? Pero como le digo, a las 48 a 110 horas solamente si hay complicaciones, ¿verdad? Y esa es una pregunta muy frecuente de los familiares, ¿verdad? El paciente se interna y un par de días después te dicen, ya, ¿cuándo le vamos a hacer su nueva radiografía? Y no, sí, el paciente evoluciona bien, no le hacemos una nueva radiografía porque vamos a ver lo mismo que el primer día, ¿verdad? No, el pulmón no cicatriza tan rápido y no se cura tan rápido, ¿verdad? Entonces, no hace falta ver una nueva radiografía porque vamos a ver lo mismo que el primer día, no va a cambiar nada, por lo menos no la imagen pulmonar, ¿sí? Bien, vamos, le dejé ahí unas cuantas imágenes de radiografía de tórax, ¿verdad? No necesariamente vamos a mirar todas. Aquí el programa de ellos que ustedes ya conocieron, ¿verdad? En realidad esta imagen de la derecha es una tomografía, no una radiografía, pero igual se ve el broncograma ahí, ¿sí? Bien, entonces podemos ver un poquito cuando está un solo lóbulo condensado, ¿verdad? Cuando hay ya prácticamente todo un pulmón afecto por la neumonía, ¿sí? Aquí también una neumonía más lobar, ¿verdad? Y una neumonía de ambos pulmones, ¿verdad? Aquí una neumonía en el lóbulo medio, ¿sí? Aquí algunas neumonías más que pueden ir viendo, ¿sí? Les puse algunas imágenes ahí para que puedan ir teniendo, ¿verdad? Una base de datos de imágenes de neumonía. Bien, pasamos entonces a la ecografía de tórax, ¿verdad? O el ultrasonido de tórax. Profe, Sí. solo tengo una pregunta. Vi en un curso que dice que supuestamente la Klebsiella es la única neumonía que no respeta el límite de la cisura, que hace un desbordamiento. ¿Eso es cierto? Tendría que revisar, ¿verdad? Por lo menos en la ley 3.4 y ahí no revisé, tendríamos que revisar específicamente Klebsiella en el libro para ver eso. Sinceramente no estoy seguro, no leí realmente, digo que no leí. Nada al respecto, ¿verdad? Tendríamos que revisar a ver si encuentro algo respecto a eso después. Bien, mucha de esta información, ¿verdad? Saqué de la guía brasilera de neumonía, que ya está un poco vieja, ¿verdad? Es del 2019, ya pasaron 4 o 5 años, ¿verdad? De eso. Entonces, imagínense, en el 2019 ya los brasileños no usan la guía paraguaya, pues no existe guía paraguaya para nada prácticamente, ¿verdad? Creo que tenemos el tuberculosis de dengue y nada más. Uno de los más actualizados. Bien, imagínense que en el 2019 ya los brasileños decían que la ecografía de tórax era una de las principales o uno de los principales métodos diagnósticos, ¿verdad? Para la neumonía, ¿sí? Está cada día más frecuente, ¿verdad? Utilizar ya la POCUS, ¿verdad? Que es la ecografía o el ultrasonido que se hace a la cabecera del paciente, ¿verdad? Sobre todo en inglés es POCUS, ¿verdad? Cada vez más emergentólogos, más médicos de la urgencia, sobre todo clínicos, médicos de familia, etcétera, ¿verdad? Los médicos generalistas, por llamarlo de alguna manera, están haciendo ya ecografía, están haciendo cursos de ecografía para hacer un diagnóstico rápido de patologías y de sus complicaciones. Entre esas patologías está la neumonía, ¿verdad? Entonces, probablemente muy pronto ya la ecografía podría superarle a la radiografía en cuanto a su sensibilidad y su especificidad, ¿verdad? Sobre todo cuando más médicos se vayan formando, que como les digo, es algo bastante frecuente ya hoy en día, ¿verdad? Bien, podemos ver patrón intersticial, ¿verdad? Consolidaciones, lesiones subpleurales, no es muy importante
saber exactamente eso, ¿verdad? Porque eso se va a encargar la persona que hace la ecografía, pero sí tienen que saber ya que es un método muy frecuente. Si hace 5 años era así, hoy en día seguramente se avanzó muchísimo más ya, ¿verdad? Y es algo muy útil, sobre todo en pacientes que están embarazadas y pacientes que no pueden levantarse de la cama, ¿verdad? Porque obviamente en la embarazada por la radiación, ¿verdad? Porque podemos utilizar un método inocuo que no represente radiación para la embarazada, ¿sí? Y pacientes que están encamados, porque como ustedes ya saben, la radiografía no es de buena calidad en pacientes encamados, porque el paciente a veces no colabora, no hace una buena inspiración, el paciente tiene más horizontalización del corazón, ¿verdad? Puede parecer más grande su corazón, entonces la calidad es inferior a la que se desea y puede ser mucho más útil en ese caso la ecografía de tórax, ¿verdad? Aparte, como ustedes ya saben, tiene un altísimo rendimiento en la detección de derrame pleural, como le dije, patologías y sus complicaciones, en este caso el derrame pleural, ¿verdad? Pero sí es bastante poco útil en pacientes obesos, ¿verdad? Pacientes que tienen una mala ventana acústica, se llama, que no tiene tiene demasiado tejido adiposo subcutáneo, y entonces en esos pacientes es un poco más difícil lograr buenas imágenes en cuanto a la ecografía, ¿verdad? Entonces, sobre todo en pacientes gestantes y pacientes que están encamados, es útil entonces la ecografía, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que ya es algo que se está usando y que probablemente cuando ustedes vayan especializándose ya sea algo bastante más frecuente que ahora inclusive, ¿sí? Luego tenemos la tomografía de tórax, que es el método más sensible para detectar la afectación infecciosa del parénquima pulmonar, ¿verdad? Eso significa que si en la tomografía no hay nada, ¿verdad?, ya podemos descartar 100% la neumonía, porque en la tomografía rápidamente se ve la neumonía, por lo menos pequeño patrón de virus esmerilado ya vamos a ver la neumonía, ¿verdad? Pero cuando está empezando ya se ve, muy rápidamente se nota, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren estar seguros de que el paciente no tiene neumonía, pueden pedir una tomografía, ¿verdad? Obviamente dependiendo de su criterio y su juicio clínico, ¿verdad? Tampoco hace falta pedirle tomografía a todos los pacientes necesariamente, ¿verdad? Bien, pero como ustedes ya saben, ¿verdad?, también es un método, ¿verdad?, con una alta exposición a la radiación y que también es bastante costoso y no está disponible en todas partes, así que tampoco podemos usar tanto, ¿verdad? ¿Y en qué pacientes nos puede servir bastante la tomografía, ¿verdad? En pacientes que sean obesos, ¿verdad?, donde la radiografía y la ecografía por ahí pueden no ser tan útiles, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes que tengan lesiones pulmonares previas e inmunosuprimidos. ¿Por qué? En los inmunosuprimidos porque nos puede ayudar a sospechar etiologías particulares, ¿verdad? Nos puede ayudar a sospechar una micosis, ¿verdad?, una micosis en particular, una tuberculosis, una neumocitosis, etcétera, ¿verdad? O sea, los inmunosuprimidos tienen muchos gérmenes atípicos y hay veces que primero es importante saber realmente cuánto de afectación tiene el paciente, ¿verdad? Porque en la radiografía, como ya dijimos, es un poco difícil ver el virus esmerilado, pero estos pacientes inmunosuprimidos pueden tener una afectación relativamente importante, ¿verdad?, de virus esmerilado a veces porque tiene muchos gérmenes atípicos, ¿verdad? Entonces, útil en pacientes inmunosuprimidos para ver la afectación total del pulmón, ¿verdad?, cuánto del pulmón está afectado, y también para sospechar algunas etiologías en particular, ¿verdad? Y en pacientes con alteraciones radiológicas previas, por lo que ya hablamos, ¿verdad? En la radiografía a veces es difícil diferenciar las alteraciones que ya tiene el paciente de las nuevas, ¿verdad? Y en la tomografía eso es un poquito más fácil, ¿verdad? Pero sobre todo podemos comparar con tomografías previas que tenga el paciente y podemos darnos cuenta de si hay alguna alteración o no, ¿verdad? A veces una neumonía en una radiografía puede quedar enmascarada por algún tipo de lesión que haya tenido el paciente, ya sea un tumor, ya sea
una enfermedad intersticial, ¿verdad? Y eso puede ser un poco más fácil de distinguir en los pacientes que, o sea, si usamos una tomografía, ¿verdad? Puede ser un poco más fácil distinguir un poquito de eso, ¿sí? Bien. ¿Qué hora es? Si quieren me pasar un break de 10 minutos y después venimos otra vez, ¿sí? Es falta de un poquito. Of course. Voy a hablar de